La Red Adolescencia Viedma nació en el año 2003 por iniciativa de un grupo de trabajadores estatales y miembros de organizaciones no gubernamentales. La Red Adolescencia Viedma fue buscando nuevos horizontes en las formas de trabajar con los adolescentes. Fueron inventando caminos que le dieran protagonismo a los jóvenes, andando con ellos y no sobre ellos o contra ellos. La red busca caminar juntos a la par. Mis letras encontrando la pasión, te desnudo entre mis labios para sentir el rostro. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Cuando quieras. Bueno. Joaquín, estamos en el Galpón Amarillo, ¿no? En este lugar donde trabajás. Sí. ¿Cuál es tu rol acá en el Galpón? Yo acá soy técnico del Galpón, soy psicólogo social y también trabajo director en escena psicodramática y trabajo como técnico en el espacio. Y estamos en un lugar que decíamos, el Galpón Amarillo se conoció en Viedma porque tenía su local ahí en el IPPB, después se quemó, ¿no? Y ahora se trasladaron hasta acá. Sí, nos trasladamos acá, está construyendo el nuevo y bueno, estamos esperando para poder inaugurarlo. Por lo que entendemos debe ser en los próximos meses, no falta mucho, ya estaría como ahí. Pero sí, estamos funcionando acá ya hace un tiempo igual. ¿Y acá ustedes qué actividades hacen? Nosotros acá brindamos diferentes talleres, desde lo que es árabe, atletismo, carpintería y también apoyo escolar, de diversos. O sea, no nos enfocamos solamente en lo que puede ser una actividad con salida laboral, sino también lo que tenga que ver con el deporte o lo que tenga que ver con la escuela. Tratamos de acompañar a los jóvenes de los diferentes componentes, digamos, de su vida, ¿no? Entonces, Y organizan, el otro día vi que había una maratón acá, Sí. te vi que estabas ahí con el banderín. Organizan actividades con la gente de la Junta Vecinal, ¿no? O de la gente del barrio. sí, nosotros tratamos de articular con todas las instituciones del barrio, tanto como con la salita, con la junta vecinal, con la biblioteca. Y bueno, el evento que vos decís es un evento de la carrera de los que organizaban los chicos de atletismo de acá, que son los charitos. Bueno, nosotros el personal nos dedicamos a cortar las calles, a señalizar y acompañarlos en eso, digamos, porque o sea, a ellos los acompañó mucho también la gente de deporte del municipio. Así que sí, fue un evento, uno de los tantos, ¿no? Después hicimos el de la plaza también hace un tiempo. Y vos estás en la red adolescencia, hace poco, este año te sumaste. Sí. ¿Y cómo ves ese espacio, el espacio de la red adolescencia? Y yo como en primera instancia lo veo como un espacio de aprendizaje para mí. Yo no hace mucho tiempo que estoy, no hace mucho tiempo tampoco que me empecé a incluir en lo que son las redes, digamos, ¿no? Entonces estoy como adaptándome y entendiendo ciertas cuestiones institucionales que por ahí, qué sé yo, un instituto no llega a explicar, digamos, cómo se manejan determinadas cosas. Después también lo utilizamos con la intención, digamos, de poder articular y poder ayudarnos en las diferentes actividades que tengamos pensado llevar adelante. O sea, la intención nuestra de nuestra institución es, digamos, tratar de abrirnos a encuentros con otras instituciones con la intención de poder acompañarnos mutuamente, digamos, ¿no? La cuestión de la difusión, la cuestión de la participación en las diferentes actividades, como que juntos por ahí es más fácil o menos tedioso, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo vemos así,
tratamos de participar en la mayor cantidad de espacio que podemos. Y en el espacio de la red de adolescencia, ¿qué otras, o sea, con quiénes te encontrás en ese espacio? ¿Quiénes están ahí? Y nos encontramos con los chicos de los diferentes ecos, Ecoceferino, después con la gente de la fundación, después bueno, yo con las instituciones no soy muy bueno, pero... Con el hospital, ¿no? Con el También. hospital, sí, con diferentes instituciones que son importantes para los trabajos comunitarios, ¿no? ¿Y dónde crees que nació en vos las ganas de estudiar estas cuestiones sociales? Sos psicólogo social y estás trabajando en comunidad casi siempre, Sí, ¿no? sí. ¿De dónde crees que nació este interés? Sí, yo creo que nació desde donde nací yo, digamos, ¿no? Yo me crié en los barrios y siempre anduve en lo que es lo social, comunitario, desde antes de ser psicólogo social. Qué sé yo, en otro momento quizás participando desde otro lugar en las instituciones, a veces siendo beneficiario también de las instituciones, entonces como que uno ya está o se empapó de eso desde otro lugar. Hoy me toca cumplir otra función. ¿Qué lugar te acordás de haber recorrido siendo chico? Y qué sé yo, por ahí los comedores de los barrios, de mi barrio, yo me crié en 2016. Entonces por ahí recorriendo los comedores de mi barrio, qué sé yo, la escuela, con las diferentes actividades que se realizaban por ahí en el barrio. Entonces eso uno lo va llevando, ¿no? Yo creo que de ahí nace. Y después siempre la intención de uno de querer, de ver, digamos, la realidad y de querer transformarla y mejorarla, digamos, ¿no? Entonces, desde lo que uno puede, desde lo que uno tiene y desde lo que hasta uno puede llegar, a hacer lo mejor que se puede, ¿no? Ese sería como... Y vos sos joven, o sea, para trabajar con chicos y con adolescentes, con niños, ¿qué te gusta de ese trabajo diario con los jóvenes en el barrio? Y hay de todo un poco, ¿no? Yo trabajo con los chicos, digamos, en lo que por ahí se puede llamar cotidiano, ¿no? En lo cotidiano uno está siempre presente teniendo en cuenta determinadas cuestiones, ¿no? Lo que nosotros por ahí llamamos cuando hacemos las reuniones con los operadores la influencia, ¿no? Lo que uno puede influir en el otro, ¿no? Entonces hay influencias que son positivas y hay influencias que pueden ser negativas, entonces siempre tratando de influir en las cuestiones positivas, ¿no? Lo que puede llevar para adelante, sabiendo uno que uno ha transitado, qué sé yo, diferentes espacios barriales en otros momentos y no contaba con espacios como los que hay hoy, ¿no? Entonces poder transmitir eso y bueno, intentar llevarlo lo mejor posible a los chicos y a los adolescentes también. Este trabajo del día a día es importante para acercarse desde otro lugar al joven, ¿no? Y al adolescente. Tal cual, no hay otro, no hay otra, no hay lo que siempre hablamos también nosotros, no hay recetas mágicas, no hay que porque uno es psicólogo social va a venir y va a modificar la cosa, sino que eso se hace día a día y a largo plazo, ¿no? Eso es como que nosotros lo tenemos bastante claro. Entonces por ahí eso también nos permite no exigirnos o no exigirle al otro algo que es imposible, digamos, ¿no? Que uno pueda cambiar la realidad de un sopetón, ¿no? Entonces el día a día, el trabajo de hormiga que mucho se habla hoy, es eso. Eso es. ¿Cómo es el equipo acá en el Galpón Amarillo? Y el equipo está conformado por la coordinadora, que es Daniela Lillo, yo que soy psicólogo social técnico y después operadores comunitarios. Y bueno, los talleristas también. Nosotros realizamos reuniones, una especie de capacitación para los operadores que la llevo adelante yo los jueves y también para los talleristas donde trabajamos. Yo por ahí traigo algún material o alguna técnica y vamos trabajando, qué sé yo, la cuestión de la mirada hacia los niños, la cuestión de la palabra, la importancia de la palabra, diferentes cosas que pueden mejorar o pueden, digamos, llevar adelante la resolución de alguna problemática particular o en general, digamos, ¿no? La cuestión de que una institución funcione no tiene tanto que ver, o sí tiene que ver, pero no es tan determinante la cuestión de cómo se lleva adelante, sino por ahí la cuestión de los detalles, ¿no? La cuestión de
de los detalles en cómo yo hablo, en cómo yo digo, en cómo yo me posiciono delante de determinadas situaciones. Entonces, trabajamos eso, por ahí nos acordamos de alguna escena en particular y la representamos, la volvemos a trabajar, volvemos a ver cómo se podría haber hecho. Esa es la idea, digamos, del espacio con los operadores y con los talleristas. Joaquín, además de todas estas cosas lindas que decís, también lo que vemos es que hay mucha precariedad en el trabajo con los niños y los adolescentes de las políticas públicas en los lugares, ¿no? Como lo vemos acá, que tienen poco espacio, o el tema del pago, que cómo se reconoce ese trabajo, ¿no? Lo que cobran los talleristas en los barrios y eso. ¿Cómo se convive todos los días con esas situaciones? Lo que genera en algunos casos, quizás en la mayoría, es la cuestión del desgaste. Es una cuestión histórica, digamos, ¿no? No es que es de hoy que por ejemplo, que a una institución como el Galpón Amarillo le falten determinadas cosas para llevar adelante sus actividades. Entonces, también tenemos como un entrenamiento en eso, ¿no? O sea, trabajar en esas condiciones. Claro, de trabajar con lo que tenemos, o sea, más allá de que no dejamos de exigir lo que debería ser, ¿no? Pero trabajar, no dejar de trabajar, porque en definitiva es eso lo que vale, o o por lo menos lo que nos tiene a nosotros acá, ¿no? Qué sé yo, por ahí escuchar a algunos de los operadores más antiguos de la institución relatar que lograron que un chico terminara la secundaria es algo que hasta puede ser emocionante, ¿no? Sabiendo en las condiciones que se trabaja muchas veces, lo difícil que es eso. O sea, esos son los logros que nosotros vemos, ¿no? Y los logros que nosotros valorizamos. Después, lo otro es una cuestión de lucha constante, o sea, con los organismos y el Estado en particular, ¿no? También entendemos que no dejamos de entender que el Estado también tiene sus carencias y sus problemas y sus dificultades, ¿no? Como todo hoy en día la sociedad entera. Pero creemos que lo que importa es seguir trabajando. O sea, a como dé lugar sería. Gracias, Joaquín. Bueno, cuando gusten. Lo que pasa es una cosa que me doy cuenta cuando coordino. Lo tenés vos, que lo tenías vos y ahora después me lo das. Quique y Esteban, Quique, vos me decías que estás desde los inicios de la red Adolescencia Viedma, que se reúne acá en la radio, pero en ese momento, ¿cuál era la situación en Viedma por la cual un grupo de trabajadores estatales y de gente que está en las ONGs deciden formar la red? Bueno, en realidad la idea surge de una manera muy espontánea en una esquina de Viedma, charlando entre Pato, Sonsini y yo, que estábamos en esos momentos organizando lo que después fue la unidad de adolescencia en el Hospital Saty, con otro trabajador de otro ministerio, del Ministerio de Desarrollo, que estaba en un lugar que sigue teniendo desarrollo en el barrio Guido. Empezamos a charlar y empezamos a contar las dificultades que teníamos nosotros, cada uno en su lugar, para poder organizarnos y poder desarrollar la tarea. Dijimos, no, tendríamos que empezar a juntarnos. Y le empezamos a dar forma, invitamos a otros compañeros que estaban también trabajando en terreno, en sus diferentes lugares y organizaciones. Y bueno, teníamos un lugarcito dentro del Hospital Saty donde funcionaba la red de adolescencia, la unidad de adolescencia, y ahí empezamos a tener reuniones.
fundamentalmente buscando optimizar nuestra posibilidad de trabajar. Era un momento muy duro, eran años, te estoy hablando del año 2003-2004, donde había un vaciamiento por parte del Estado. El Estado se había retirado completamente de todo lo que tuviera que ver con su función social, y nosotros como trabajadores sufríamos las consecuencias de no tener prácticamente nada, ¿no es cierto? Desde insumos, infraestructura, gente que estuviera trabajando. ¿Y cómo fue la relación entre las ONG y el Estado? Vos venís de la Fundación Creando Futuro y hubo épocas donde esto que dice Quique, la retirada del Estado implicaba que las organizaciones sociales empezaban a tener otro lugar, ¿no? Y hubo épocas, yo creo que hubo épocas de todo tipo, épocas de tensión, épocas donde se pudo trabajar más tirándose desde el lado de las ONG, y en otros momentos se pudo trabajar más con las instituciones del Estado. Digo, ya. ¿A qué hacen referencia con esas tensiones? ¿Qué son? Esas tensiones tienen que ver en realidad con esos lugares que van quedando vacíos, claro, lo va tomando las instituciones porque tienen esa posibilidad de malearse en la dinámica. No necesitamos una estructura que nos diga, che, ustedes tienen que venir por acá, sino que se van tomando determinaciones de un consejo o desde donde se tomen. Entonces se van ocupando esos lugares cuando le correspondería al Estado. Y estamos hablando de que hay trabajadores del Estado y de la ONG, ¿no? Por ahí me expresé mal y lo que... No, es interesante, porque, claro, una cosa que pasó en los inicios estos de la red, donde yo te decía que fue justo el momento de la retirada más grande que tuvo el Estado, sobre todo lo que tiene que ver con las políticas públicas y las políticas sociales, empiezan a tener un rol más preponderante en aquellos lugares que el Estado abandona, las ONG, ¿no es cierto? La red pasó por diferentes etapas de cómo nosotros creíamos que tenía que ser su conformación. O sea, hubo un primer momento donde pasó esto que yo te contaba antes, luego nosotros pensamos que a nivel superestructural se iba a poder conformar esta red. Entonces empezaron, me acuerdo que hubo unas reuniones enormes en el hospital donde venían representantes de todos los ministerios, de educación, de salud, de desarrollo. Bueno, fue una tarea imposible, quizás porque no tenía que ser así, evidentemente. Se tomaban a nivel superestructural algunas decisiones que después en la práctica no se llevaban nunca a concluir. Y volvimos a lo que es la conformación que se mantiene hasta ahora, que es la de trabajadores de estos diferentes lugares. Que ha habido momentos donde lo que expresábamos, lo que sentíamos y lo que hacíamos en la práctica los trabajadores de estos diferentes lugares coincidía con la línea que bajaba orgánicamente del ministerio, y hubo otras épocas donde no tenía absolutamente nada que ver. Y lo que sí nosotros notamos siempre a partir de la práctica de todos estos años es que la ONG tiene una ideología determinada y una manera de ver la realidad determinada, y los compañeros no dependían de lo que superestructuralmente a ellos les pasara en su organización. Había mucha más armonía en la ONG entre lo que se pensaba a nivel superestructural o conducción de esa ONG y lo que los compañeros venían a hacer a la mesa, cosa que no nos pasaba a nosotros. Raro que nosotros coincida, tiene que darse todo de una manera muy... alinearse demasiado los planetas para nosotros sentir, decir, bueno, lo que nosotros estamos haciendo en terreno tiene que ver con lo que superestructuralmente nuestras organizaciones, nuestros ministerios nos dicen que hagamos, ¿no? Y en esto, más de 10 años han pasado, Esteban, y han pasado por distintas actividades, ¿no? Y probar cosas que después no funcionaban. Pero ¿cuáles fueron los hitos o los momentos claves para la red en estos años, con respecto a actividades concretas? Yo creo que yo tengo muy presente siempre dos momentos. Uno tiene que ver con el tema de que antes se planteaba un problema, por ejemplo, que sucedía en una escuela,
y se iban, o venían a pedir charlas, como sabían que trabajamos con adolescentes, con jóvenes, que habíamos varias instituciones que se venían a pedir charlas. Y esas charlas de acá se analizó y se vio que en realidad lo que había que hacer es un trabajo dentro de la escuela que no tenía que ver para nada con charlas, sino con un trabajo que quede instalado. Y ahí creo que empezamos con la planificación estratégica participativa, que es un trabajo que nos llevaba, depende de la escuela, un mes, a veces 6 meses. Y se dejaba instalado toda una herramienta para que la escuela siga trabajando y siga laburando de esa manera, donde le daba un rol o un papel a los chicos súper importante en lo que era la comunidad educativa, ¿no? O sea, la capacidad de que los adolescentes se organicen a partir de las problemáticas que ellos creían que eran importantes en la escuela, ¿no? Claro, porque venían por ahí y te planteaban, mira, acá tenemos un problema muy grave de violencia. Cuando llegábamos a la escuela en realidad veíamos que la violencia en realidad era parte de la vida de cada uno de los chicos, pero que en realidad había que trabajar otras cuestiones puntualmente para disminuir la violencia, porque la violencia no era el problema era otro. Entonces ahí se hacía todo un trabajo donde se veía, bueno, cuál era la visión de los chicos, de esos problemas, se le daba participación para poder corregir. Por supuesto que siempre se llegaba, como desde la consecuencia o de la causa, digo, siempre se arribaba a ese problema que era visible. Pero el problema que era visible, que se denotaba, tenía que ver con otras causas. Y la verdad que se trabajó muy bien, se implementaron, en todas las escuelas se implementan de distintas maneras. Digo, no es que ya te hay una forma y esa forma queda. Y Quique, una de las actividades también fue la promoción de las redes barriales, ¿no? Claro, yo creo que un hito fue, a raíz de lo que vos decís, o sea, nosotros en un momento, en la red de adolescencia, decidimos empezar a apoyar y a incluirnos de manera efectiva, directa, en las redes barriales que se estaban desarrollando en Viedma. Y creo que un hito muy importante, por lo que disparó a partir de ahí, lo que se proyectó en el futuro, fue el primer encuentro de redes barriales que pudimos hacer hace ya muchos años en el barrio Guido. A partir de ahí hubo una continuidad de encuentros, el último fue el que hicimos este año en la plaza, y creo que fue uno de los momentos, de los quiebres así en cuanto a cómo nosotros veíamos el funcionamiento y entendíamos que teníamos que seguir funcionando. Cuando pudimos lograr encontrarnos todos, me acuerdo, en la escuela del barrio Guido, y participar de una jornada completa donde vinieron muchos compañeros de redes barriales y nos dimos cuenta de la necesidad de empezar a interactuar, ¿no? Y otro cambio importante fue organizar actividades no para los adolescentes, sino con los adolescentes, ¿no? Sí. En este caso, el último año todo septiembre hubo actividades todo el fin de semana organizadas por los mismos jóvenes. Sí, ese era el segundo punto también, que yo le decía dos, bueno, era ese más el de... ese es súper interesante porque se empezó a plantear acá como una actividad que capaz que el primer año lo planteamos nosotros, pero con esa proyección también, que sean los mismos los jóvenes que planifiquen su propia actividad, ¿no? Creo que la primera la llamamos el Día del Estudiante y después la cambiamos porque no era el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, lo había que festejar, y nos pareció una manera más también inclusiva y es lo que nos llevaba a que todos los chicos pudieran estar. Lo que sí, bueno, esto para que lo que uno ve por ahí, que hay que ir traccionando siempre, ¿no? Y cuando hablábamos de incidir en políticas públicas, creo que tiene que ver con eso, con ir dejando metodologías de trabajo como formas de trabajo, como reconocimiento. Digo, el trabajo en red tiene que ver con incidencia en las políticas públicas, porque antes no te lo reconocías en tu laburo, te juntabas a hacer esto. Ahora los que vienen acá les reconocen en su trabajo este espacio como el espacio de trabajo. Sí. En eso ha ganado la red, entonces. Sí, en eso ha ganado la red. De esta manera, yo creo que nos queda una deuda muy grande con la capacidad de poder incidir en las políticas públicas. Bueno, nosotros estamos haciendo lo posible, pero bueno, la política pública tiene una doble faz, ¿no es cierto? O sea, no es algo
que se ejecuta nada más desde el Estado porque se le ocurre a alguien. O sea, se nutre de alguna necesidad, idea, o sea, hay algo que alimenta que después desde el Estado se piense en que una política pública se tiene que ejecutar. Y a su vez, una vez que desde el Estado, si el Estado tuvo el acierto de pensar en alguna política pública atinada respecto a algo que esté sucediendo, tiene que haber otra vez en la población una recepción de lo que esta política, del significado de esta política pública para poder ejecutarla, porque no la vienen a ejecutar marcianos. O sea, la misma gente que después tiene que sentirla como propia y en conjunto con los trabajadores del Estado o todos aquellos que estén encargados de implementar esta política pública, llevarla adelante, ¿no es cierto? O sea, es una interacción constante. Y no todos lo entienden así, ¿no? Parece que la política pública es nada más que alguien se siente en un ministerio y empiece a escribir algo y después alguien lo vote y se ejecute, ¿no? O por decreto, digamos. No es eso. Bueno, gracias. Bueno, ¿hasta qué hora vamos dando vueltas? No, a mí no me... Yo te voy a pedir que tú me puedas cantar porque no. Igual estuvo bien, hasta acá seguimos, no estaba bien. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte subir a Bolivia, si es al sur al Chaltén hay que llegar.